El tema de la pena de muerte, Lore, puesto en el debate por la presidenta, sigue dando mucho que hablar y hoy tuvo que entrar al debate el premier desde Europa. El premier Gustavo Adrianzen hizo algunas precisiones de lo que puede ser esta invitación al debate que hizo la presidenta. Dina Boluarte ayer planteó pena de muerte para violadores de menores de edad. Ahora el premier Gustavo Adrianzen dice: no vamos a tomar ninguna decisión, estamos iniciando un debate, solo les digo que la fórmula legal podría ser: ya tenemos pena de muerte en el Código Civil, ya tenemos ese delito para traición a la patria. Solo sería añadirle un inciso que diga: para aquel que comete el delito de violación contra un menor con consecuencia de muerte. Quiso hacer una precisión más de lo que sería esta fórmula que plantea el gobierno para la pena de muerte. Vamos a escuchar al premier. La señora presidenta ha hecho una invitación al debate, no ha expresado que tenga que tomarse un camino en un sentido o camino en otro sentido. El anuncio presidencial se ha dado apenas hace 24 horas aquí, en las reuniones que yo he sostenido tanto en OCDE como en la mañana de hoy con senadores, con una diputada. No se me ha mencionado el tema, y el rebote que existe me parece que es un rebote solamente mediático, que además debería hacerse con varias precisiones. La pena de muerte en el Perú existe, está consagrada en la Constitución. Lo que se estaría proponiendo es una ampliación por esta causal, que es violación a menores de edad con consecuente causa de muerte. Bueno, añadía algún detalle el premier Gustavo Adrianzen, pero acá lo importante es ver cómo el gobierno, o en este caso el número 2 del gobierno, ha querido seguirle la narrativa a la presidenta, ¿no? Desde Palacio de Gobierno se lanzó esto de la pena de muerte, y cuando escuchamos a la ministra de la Mujer, ayer no hablaba nada de pena de muerte, ¿no? La ministra de la Mujer más bien muy técnica, ella decía: estoy firmando convenios con cada región para poder llevar programas de concientización, trabajar en la escuela, trabajar en el hogar. Muy técnica la ministra Ángela Hernández, pero no hablaba de pena de muerte. Pero además ese es el debate de siempre. Cuando no tienen nada que decir los políticos, sacan el tema, y concretamente, más allá de hablarlo, nunca es un tema que se ha debatido en comisión, que ha pasado comisión, que ha llegado al pleno. Si realmente quieren poner la pena de muerte, bueno, pues empiecen a legislar, pónganlo en el debate, aprueben, no aprueben, convérsenlo realmente, porque todo es el bla, bla, bla. Y cuando el premier dice: no, la pena de muerte sí existe, ojo, es traición a la patria en casos de guerra. Desde los años 70 no se aplica la pena de muerte. Es más, en los últimos años tuvimos un espía llamado Víctor Ariza, un espía que no recibió pena de muerte. Recibió una sanción de 25 o 35 años de prisión. Entonces, no es verdad que para cada caso de traición a la patria se aplica necesariamente la pena de muerte. Hay casos y casos. Y en el caso de la pena de muerte, aplíquenlo. Si tanto quieren aplicarlo, aplíquenlo. Pero puro bla, bla, bla. Ahora, justamente esa posición la tenía ayer Eduardo Salguana, presidente del Congreso. Dijo: si van en serio, que lo planteen. Claro. Aquí lo debatimos. Vamos a escuchar al presidente del Congreso. Que lo planteen de manera real al Congreso de la República en la forma de un proyecto de ley del Ejecutivo, y lo discutiremos. ¿Coincide usted que es momento de que se abra el debate? Específicamente, ¿estamos preparados como peruanos para poder asumir esto dentro de nuestro marco normativo legal? Siempre es propicio para debatir ideas y propuestas. Creo que eso enriquece las decisiones que se toman. ¿Podría realizarse en la siguiente legislatura? ¿A qué te refieres? El tema de estas iniciativas. Todo es posible en la medida que lo propongan. En este momento solo son opiniones. Muchas gracias. Gracias. Solo son opiniones, dice Eduardo Salguana, y juega la política práctica. Lo propones, plantéalo de verdad, y aquí veremos qué hacemos, ¿ah? Pero no todo fue seguirle el juego a la presidenta con esta iniciativa de instaurar la pena de muerte para quienes abusen de niños. El presidente del Poder Judicial, todavía presidente del Poder Judicial, el señor Javier Arévalo, ha dicho que estas son penas bárbaras ya superadas por la historia, y ha calificado a quienes lo plantean como demagogos. Ha dicho: esta es una propuesta demagógica, gracias. Lo puso en su cuenta de Instagram. Mira,
Javier Arévalo, una propuesta demagógica, carente de sustento técnico. No podemos volver a penas bárbaras ya superadas por nuestra historia. El jefe de los jueces, la cabeza del Poder Judicial, dice, esto es puro floro. No, y ojo, en los países donde existe la pena de muerte, o en los estados, si hablamos de Estados Unidos, porque no en todos los estados, no es una ley federal, donde se aplica la pena de muerte, hay una discrecionalidad siempre del juez de dar efectivamente en la sentencia la pena de muerte, o de la fiscalía de solicitar la pena de muerte. No es que a todas las personas que se les puede aplicar pena de muerte, les das pena de muerte y que las matan al día siguiente. Hay incluso cárceles especiales donde pasan años porque empiezan procesos de apelación tras apelación para que finalmente se concrete. No es tan, la doy, se ejecuta mañana y me libero de todos los violadores de niños. Sí, Lore, no fue coincidencia que ayer fuera el Día Internacional de los Derechos Humanos. En ese contexto, la presidenta lanza el debate de reinstaurar la pena de muerte. Ya vimos que PCM da una fórmula legal y los jueces, o por lo menos la cabeza del Poder Judicial, se opone tajantemente. Dice, esta es una pena de bárbaros, no de civilizados. Bueno, castración química y pena de muerte son las figuras conocidas de los políticos para ahondar en una realidad, porque lo concreto es que los indicadores, las cifras de abuso sexual a menores este año están de terror. Y tú quieres aplicar la pena de muerte por venganza, porque simplemente esa persona no te sirve, aplícala. Pero sí está plenamente demostrado que no resocializa a nadie ni disuade a nadie de seguir cometiendo estos actos abominables y monstruosos. ¿Cómo evitar que esto suceda, que esos números se reduzcan, que los niños estén realmente protegidos? Ese es el debate de fondo que nadie tiene. Volvemos a la policía, Lore. ¿Dónde el Estado peruano se entera que un niño desaparece? Por la comisaría, por la denuncia que tendría que hacer el familiar inmediatamente el niño está desaparecido. Claro. Esa primera reacción, si la corriges, es claro que vas a bajar esa tasa de muertes de menores o violaciones o abusos sexuales a menores. Pero corrige el servicio que ofreces inicialmente, corrige la primera línea del servicio que ofreces a un padre que te dice, ha desaparecido mi hijo. Hablando de desapariciones, pero si vas un paso todavía más atrás, también está demostrado en el caso de violación a menores que la mayoría de estos actos son cometidos por el entorno cercano. Entonces allí tienes que hacer un trabajo de prevención, de educación. Exacto. Y cada vez que hablas de educación sexual, en el Congreso se rasgan las vertiduras, se van por la tangente y no abordas el problema de fondo. ¿Por qué la casa puede terminar siendo, o la escuela, o el barrio, termina siendo el lugar más peligroso para el niño? Sí, totalmente. Y en ese punto creo que la ministra de la Mujer tenía un perfil más técnico, más aterrizado, más real de cómo resolver esta problemática.